nivel secundario. Y bueno, ¿Así de lejos estaba el barrio de las Ferias del centro de la ciudad? Desde el punto de vista físico no, porque pero sí desde el punto de vista de la integración social. Por eso hay que reconocer que aquellas maestras eran el modelo de la escuela de la movilidad social, de la escuela integradora. Por eso y a la gente le aconsejaban que se perfeccionara, que estudiara. Así fue que dentro de las opciones elegí ir al normal, porque además el guardapolvo blanco servía para no diferenciar. Porque era muy humilde su familia. Era muy humilde, de trabajadores, por supuesto, muy humilde, muy sencilla. El hecho de que yo haya sido el único de los hijos que desarrolló, yo no quiero usar la palabra desarrollo, yo diría desplegó, porque lo desarrollo es medio economicista. La posibilidad de formarme a nivel medio y por supuesto superior. El único de los 5 hermanos, ¿verdad? No, ¿cuánto? Mis padres tuvieron 16 hijos. ¿Cómo fue? Pero digo, ¿cómo fue vivir con 16 hermanos? No, bueno, pero que no estaban todos juntos, estábamos todos juntos. Por lo que la mesa incluía unos 7 u 8 de cada tanda, pero porque había algunos hermanos mayores. Y hay 4 hermanos más, de los cuales sobreviven solamente 2. Y yo también quedan muy pocos, solamente 2. Yo estoy ahí pivoteando en el medio, ¿no? ¿Pero qué vivía como en un jardín de infantes? Sí, lo que pasa es que, es más, muchas veces la familia tenía que atender la inclusión de algún primo que anduvo medio descarrilado, pero las familias numerosas tienen una gran capacidad de... No significaba que no nos pusieran los límites, por supuesto, pero con él, ya le voy a decir a tu padre, alcanzaba. ¿Y le decía? ¿Oscar era de los que se portaba bien? Y no siempre, pero en general bastante dócil he sido, ¿no? ¿Se acuerda de los nombres de todos sus hermanos? El único, los demás hicieron la formación primaria. Los mayores que yo ya trabajar prácticamente como niños o adolescentes. ¿Y siempre vivieron en la misma casa, en el barrio? El barrio de la Feria es donde yo desarrollé la mayor cantidad de mis años. Ajá. Pero ha habido etapas de la familia en el polo con los padres hasta tarde de la madrugada estudiando con el farol y el otro día tenías que ir a trabajar, así que muy lindos recuerdos tengo, sí. Después cuando te mudaste arriba del polo, cuando te dormías de quedarte tanto a estudiar. Así que no, eso es uno de los recuerdos más que me quedó lógico. Más todo sábado me llevabas en la moto al cine club. Eso es lo que más me recuerdo. Pero qué buena nota, fue sorpresa. Griselda Inés, la menor de los hermanos. La menor de todos. ¿Lo recuerda estudiaba mucho? Sí, por supuesto. Estudiaba mucho, pero también trasnochando, porque la función del cineclub, del cual formaba parte también como conducción, hacía que muchas veces tuviera que volver tarde a casa. La casa del cuidador, que era mi padre, sí, estaba en un rincón del terreno. Sí, allá al sur de la ciudad. Claro. A 70 o si no 100 metros, y claro, yo me tenía que levantar. Su papá era el cuidador de la cancha de polo. Claro. Y en ese lugar se reunían los polistas a tomar su bebida. ¿Y cómo nos hizo jugar? Que
cero. Manuel Andrada fue campeón mundial. Fue campeón mundial. El Funchi eran jugadores de polo. Un día llevar caballos a Colombia. Y ahí Antonio Ignacio, que es uno de mis hermanos que me precede unos 3 años o 2, vivió, fue con caballos, y más tarde se fue el mayor de los hermanos, Luis Ángel, a Chile a llevar caballos a Colombia, y allá se quedaron tratándose en Colombia. Antonio Ignacio falleció en Medellín, y él se casó con una colombiana, jugar en el equipo de los patrones porque no había muchos jugadores, los Echeverri, por ejemplo. Bueno, sigue siendo una tradición esa que la gente con mucho dinero que le gusta jugar al polo contrata gente que juega bien, claro, para que ellos puedan jugar. El propio Petit gran profesor en el nocturno, a quien fue mi gran inspirador para elegir la profesión de profesor. El Fernando Pereira, el gerente de exactamente. Vive recordándomelo, y yo la verdad. A lo mejor lo culpa de eso. En una de esas, ¿por qué no? Pero muy chica, claro. Yo recién cometí un error. Cuando dije si tenía 5 hermanos, lo que tuvo fueron 5 hijos, pero la familia de 5 hijos es minoritaria comparado a 16 hermanos. ¿Fueron 16 hermanos y usted, o 16 hermanos con usted? No, 16 conmigo, yo soy el número 12. El número 12. Claro. Bueno, y también le quedó eso después cuando fue papá, de tener una familia numerosa. Los que vinieron, es decir, con Celia, con la que formamos la familia, pudo haber habido algunos más, salvo las interrupciones espontáneas que se producían, porque también el trabajo que ya hubiera sido más, podrían haber sido más. Bueno, vamos a escuchar a algunos de sus hijos. Bueno, primero que nada tengo que decir que mi palabra es la palabra de un quinteto integrado por hijos, porque cuando estábamos en este intercambio nos de las cosas que pensamos del viejo. Y no reíamos, por supuesto. Una cosa muy graciosa que trajo la Mechi es, bueno, por suerte hemos salido con un perfil tan bajo del viejo, y responde, y esto es una reflexión muy interesante que hace el Tito, a una impronta que tiene que ver con el maestro del valor nacional. Es el siente, el que vive con el compromiso de educar en todo contexto, y él lo ejerció no como costumbre, sino con sentido político, aún en la cosa doméstica. Y para nosotros sigue siendo una cosa muy valiosa, porque ante cualquier cosa, la mirada del viejo siempre es una mirada actualizada, compasiva, amorosa, de acompañamiento. No solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos. Viejo, este es un buen momento para agradecer cuán presente estás entre nosotros, los hijos, y también con los nietos. Padre, que te admiramos, y porque siempre nos demostrás a diario con las acciones que hay un mañana. Te adoramos, valoramos, y gracias por darnos optimismo aún frente a los complicados escenarios. Para nosotros sos un ejemplo de lucha. En nombre de los 5, Sebastián y Natalia. Pero, no le dicen Oscar, le dicen el viejo. Y no sé por qué será. Porque si apenas está doblando la esquina de la última parte recién.
recién empiezan. Energías que sus hijos admiran, pero que también no quieren tanta exposición. No, pero la tiene inevitablemente, porque cada uno en su posibilidad se desenvolvió. Sebastián, por ejemplo, ¿quién iba a saber que iba a terminar siendo violinista, músico, trabaja de docente, vive en Embalse? Bueno, ha logrado una gran plenitud porque allá donde él vive, que es Calamuchita, tiene una innúmera cantidad de actividades, ¿no? De desarrollo, de organización y demás. Natalia, que hizo Ciencia de la Comunicación, trabaja en teatro y se empeña como docente en las escuelas de Río Cuarto. Bueno, y así, Ernesto está en la dirección de Normal por concurso y en este momento designado inspector de un... Con la relación hemos tenido, claro, hemos hablado por la dirección de... Y la Mechi, Mercedes Cecilia, tuvo una experiencia muy especial, a pesar de mis actitudes existenciales de no creencia en Dios. Ella fue monja, por ejemplo. Un día decidió hacer la vida religiosa y allá anduvo por Cerdeña, haciendo... unas monjas, se dije cuando decidió irse, porque no se lo íbamos a negar para nada. Decía, ¿qué decisión la tuya a los 18 años decidir clausurar la posibilidad de ser madre como mujer? Pues yo dije que le había picado un poco. Bueno, ya monja, y habiendo hecho los votos definitivos, del gusto. Y se volvió, y hoy es paseo. Bueno, sí que ha tenido... Y claro, salvo el mágico... que la televisión. Sí, seguramente. Y es porque el maestro no la pidió nunca, toda la vida, no era maestro 4 horas frente al aula. ¿Entiende que el maestro es todo el tiempo? No se puede ser maestro por 4 horas. Bueno, uno ha tomado modelos de maestro en la escuela del barrio La Fea, la Medina de Bisiachi. ¿Se acuerda de ella? Sí, espectacular. Se encargaba de ir a visitar a aquel alumno que había faltado algún día a la escuela, ¿no? Eso, pero como ella, muchas otras, ¿no? Todas. ¿Y usted cómo era como maestro? ¿Permisivo, riguroso? Yo creo haber sido razonable, no voy a decir una cosa de la otra, porque si había que ponerse firme, lo ponemos firme. Nunca utilizar la presión física, menos que menos, pero si había que ser rígido en las posturas, había que serlo. Pero no dejaba de ponerla a esas posiciones, sino luego de haber... si pude hacerle entender al que tenía que esa sanción, asumirse, ¿no? Ha habido casos de un alumno por una inconducta en una clase en el Colegio Nacional, y después de haber planteado el episodio, yo paré la clase, expliqué qué había hecho ese alumno, los demás no sabían dónde meterse porque era imposible que hubiera hecho una cosa así. Cuando termina eso, le digo, ¿y ahora qué debo hacer yo? ¿Amonestarme, señor? Le dio la chance de que él eligiera el castigo. Está con nosotros en La Cosa del Querer el profesor Oscar Gerardo Olmedo, maestro, y además ahora activo defensor de los derechos gremiales de los docentes. Ya fue en su momento en los 80 o 90. 82 en adelante. En el 82 en adelante, el secretario general de la UPC Río Cuarto, y ahora ha vuelto. Va a estar al frente de la comisión de jubilados militantes. Todo. A ver, voy a ser uno más de los colaboradores, porque mi papel en la última elección fue de apoderado, uno de los apoderados generales. Yo no tengo cargo en la conducción actual. Fui delegado departamental muchos años en
en Córdoba, en la asamblea, y un día asumí la gestión a nivel departamental, pero he sido militante gremial de toda la vida. Me acuerdo de la época del señor Suárez de la Escuela Normal, decíamos, ¿cuándo los maestros nacionales tendremos un sindicato para nuestras necesidades? Y veíamos que la UPC provincial lo tenía. Entonces, cuando hubo la ocupación de Perón, que hizo imponernos la UCT de Argentina, que era un gremio nacional. Nos resistimos y le pedimos a la UPC que nos adoptara, nos permitiera ingresar como docentes nacionales en la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Y así lo hicimos. Y después, bueno, ahí terminamos tomando parte. Cuánta historia. Hablando de su rol gremial, vamos a escuchar a Silvia David, la secretaria general adjunta de la UPC. Querido Oscar, hola. Como vos dices, qué bueno poder dedicarte unas palabras por aquí. Una vida recorrida por casi los mismos caminos. Allá por los 80, profe de historia en el magisterio, en la escuela normal, y luego compañeros en el sindicato. Hermosos y gratos momentos. Estudiar y trabajar diariamente. También nuestras anécdotas de viajes en tu Torino blanco, en el que recorrimos casi todo el departamento durante el paro de 43 días que terminó en la Gran Marcha Blanca. Cuántos logros, pero cuánto trabajo en equipo, que hace que cada día nos fortalezcamos como personas y como militantes. También que podamos transmitir a los más jóvenes nuestras ganas de estar en cada momento, en cada instante de nuestras vidas y la de los demás. Y contarlo como se cuenta la historia. Tendremos muchas luchas más, algunas ganaremos, otras no. Mando un gran abrazo y bueno, nos estamos viendo prontamente. Saludos, chao. ¿Qué le genera a usted? Porque habló de ese paro que terminó la Marcha Blanca, la Carpa Blanca. Claro. Y muchos están anhelando volver a eso, ¿no? Finales del menemismo. No, claro. A ver, muchos quienes están queriendo volver a eso. Yo no sé quiénes tanto, salvo algún disruptor, pero yo creo que ni bien se vea que las propuestas que se quieren imponer son perder la gratuidad, obligatoriedad de la enseñanza, que ahora ya no es solo a nivel primaria, como lo fue la ley 1410, sino ya a nivel secundario es obligatorio. Entonces, a mí me parece que hay, más allá de detalles puntuales, creo que hay una permanencia en la preferencia de la educación como opción para desarrollar ese modelo. ¿No ve en riesgo eso? No, para mí no está en riesgo. Yo creo que lo único que puede poner en riesgo los sistemas educativos son la falta de aporte financiero. Por suerte hay una ley de financiamiento educativo, hay una ley de educación que obliga y que el Estado debe sostener, más que garantizar, sostener la educación. Por lo tanto, no tengo dudas de eso. Saludos al maestro Eduardo Aval. Le manda saludos, alumno del comercial nocturno año 74 del 77. También compañero de su hija Natalia en actividad teatral en el Bululú. En el Bululú. Bueno, qué lindo. Sí, Eduardo, su hermana Ana también. Sí, gente muy vinculada a la actividad docente, ¿no? Y cultural en general. Bueno, y usted es un hombre de Alberdi. No soy un hombre alberdiano, pero no de Alberdi, sino de Barrio Alberdi. De Barrio Alberdi, con muchísimo orgullo, pero mi primer orgullo es el barrio La Feria, porque es donde alcancé a desplegar. ¿Fue vecinalista ahí? Claro, ahí vecinalista de la vecinal del barrio La Feria, con Carlos Giglione, por ejemplo, que tenía su curtiembre ahí, y otros ilustres vecinos como Adel Moviano. Ahí antes de los 20 años yo ya era
integrante de la actividad vecinal, como creo que era por secretario de actas. Y después eso hizo que la experiencia, cuando se crea la caja de créditos en Río Cuarto, Carlos Giglione me dijera, mirá, ¿por qué no vas vos en representación de la vecinal del barrio La Feria? Y acá vinimos al Palacio Municipal a que se creara la caja de crédito en noviembre de 1965 y por supuesto metido en la comisión. Se metía en todas, le gustaba participar en todo. Es que yo no sé si era que no había más remedio o yo buscaba estar. Bueno, porque lo dijeron al pasar, lo mencionó usted, lo mencionó su hermana, también es apasionado del cine. Ah, sí. La experiencia del Cine Club. Mira, yo creo que más allá de la formación académica que uno puede haber tenido en la escuela normal, en el Instituto de Ciencias para el profesorado, creo que las experiencias culturales, gremiales y políticas han sido los grandes aportes a la formación que uno ha tenido. Porque en el Cine Club Río Cuarto, que se desarrollaba en el Teatro Municipal y en otros lugares, ahí los contactos con el cine que lamentablemente ya no se está viendo tanto, pero que uno ha tenido oportunidad de valorar, con Adrián Tonelli, con Juan Carlos Lanza-Stremer, y bueno, luego en el cooperativismo a través de las actividades que genera, y bueno, y lo social, ¿no? ¿Y de dónde se enganchó con el cine? El cine, yo estaba por terminar ya la escuela secundaria en el año 58, el Cine Club creo que se creó por ahí 56, 57, teníamos una profesora que nos daba psicopedagogía, la doctora Clara Bernardón, que era integrante de la comisión, y entonces hacía invitaciones, convocatorias, y por supuesto empecé a ir a las funciones del Cine Club, y ahí terminamos en la subcomisión de cine para niños. Bueno, tengo muchísimos mensajes de gente que lo está escuchando. Un abrazo grande al gran Oscar Olmedo, dice Estela Cupelino, que es oyente de nuestro programa. Y formadora en arte de nuestros hijos, ¿no? Es cierto, pero siempre los maestros son los motivadores para que un alumno, por eso es tan importante el rol del maestro, ¿no? Por eso es tan determinante. Bueno, pero vamos a rescatar el vecino de Barrio Alberdi, un vecino suyo. También se suma a este reportaje especial al profesor Oscar Olmedo. 1, 2, 3. Podemos afirmar que la vida le ha resultado pródiga al profesor Olmedo, a Oscar Gerardo Olmedo, querido amigo y vecino, y él logró constituir primero una carrera estupenda en la docencia, prosiguió su actividad gremial ímproba, de gran trabajo, con una absoluta seguridad y consecuencia en los principios y en lo que debía defender. Después su familia integraron con Celia Camiña un hogar virtuoso, ejemplar, donde todos los hijos han logrado trascender en lo suyo, más allá de las marquesinas, más allá de los carteles. Y bueno, la bonomía, el humor siempre presente y tan afectuoso de Oscar, que es un gusto encontrarse, a lo mejor no mano a mano físicamente, últimamente, en los últimos tiempos un poco menos, pero a través del teléfono nosotros sostenemos las empresas, tenemos por allí largas conferencias. Y bueno, y este ser tan entrañable, que es un placer que lo puedan entrevistar y ahondar en sus cosas. Bueno, un detalle para preguntarle. Pregunten por el Olmedo hortelano, por el Olmedo horticultor, que también de eso conoce y mucho. Un abrazo para Oscar y todos ustedes. El gran Omar Izaguirre, con el 1, 2, 3 incluido, porque le pedimos que marque la entrada. La matemática es de nuestro tiempo.
Pero así que hay un Olmedo hortelano. Sí, pero antes que eso yo quiero agradecer la generosidad de Omar, porque yo creo que Omar es el prócer del Alberdi. Sí, no tengo duda. Pregunten ustedes por cualquier personaje de Río Cuarto y mucho más también, y van a encontrar el sistemático registro que tiene de cada uno de ellos. Así que él me tenga en esa valoración me llena de orgullo. Y acerca de lo de la horticultura, bueno, es una experiencia que en la que uno pudo estar siempre. Como ¿Qué tiene? ¿De todo? En mi terreno tengo muy poco espacio, entonces como no hay mucho espacio, he colgado macetas que contienen plantas para que puedan recibir mejor la luz del sol, y entonces yo le digo los jardines colgantes de Alberdilonia. ¿Y qué hay ahí en los jardines? Bueno, ahí, de su tiempo, plantín de tomate, pimienta, albahaca. ¿Tiene ahora? ¿Está cosechando algo ahora? No, en este tiempo no tanto, pero algún pimentito todavía sobrevive. Ya va a venir la época de tener todo eso. Y la otra experiencia es una cosa interesante que me hizo recordar la experiencia de mi padre cuando tiene la casa del Plan Eva Perón allá por el 50 en el barrio del Hospital Regional. En un terreno grande que tenía, hizo la plantación de frutales. Cuando mi hija Natalia compra un terreno que tuvo la posibilidad por ser tallerista en la Municipalidad de Río Cuarto, en el barrio Alberdi, allá en Fray Justo Santa María de Oro, al 1700, 1500, 1600. Entonces, ese terreno, con el esfuerzo que pude, lo cerqué, le conectamos el agua, y ahí sí, mis hijos me ayudaron a plantar frutales, higuera, ciruelos, duraznero, naranjas cítricos, sí, damascos, y convoqué a la gente de Quechalén, que todos conocemos, ahí está a media cuadra de ese terreno. Promueven la agricultura ecológica. Exacto, y entonces a ellos yo les facilité, teniendo el equipamiento de cercado de agua, que cultiven la superficie del suelo. Si ustedes vieran qué cultivo tiene esa gente, lechuga, hortalizas, y yo me encargo de los frutales cuando llegue el tiempo de la producción. ¿Ahí ocupa su tiempo? Sí, bueno, pero tampoco tanto, porque ya cuando la planta está plantada y cuidada, eso es... Trabaja sola. Bueno, quiero hablar de algo al final que siempre me llamó la atención, que está ligado con su ideología, pero antes vamos a escuchar a amigos suyos. Conocí a Oscar hace unos cuantos años, y lo que mejor lo describe como persona empática, solidaria, buen vecino, son unas mandarinas. Sucede que cerca de su casa había un terreno, una propiedad cuyos dueños no vivían en Río Cuarto. Y Oscar se encargaba de recoger, creo, las boletas que llegaban o los impuestos. A cambio, en el terreno había unas plantas de mandarina. En la temporada, Oscar se tomaba el trabajo de ir con bolsas, recoger las mandarinas, pero no eran para él solo. Después en su auto las repartía y todos disfrutábamos de unas exquisitas mandarinas criollas. Esto duró hasta que los propietarios vendieron el terreno y se extrañan las mandarinas de Oscar, pero Oscar sigue siendo una excelente persona. La arquitecta Susana Ramallo. Con Susana Carballo de Ramallo, y con Jorge, que hemos sido tan buenos amigos, constituimos un grupo de amigos ahí, también historiadores, arquitectos y demás, los de Andrea, Silvetti, los Milrad, Harari, y que le llamamos ¿Qué es lo que es el nombre del grupo? Un buen día. ¿Cómo se llama el grupo? ¿Qué es lo que? Así, ¿qué es lo que? Surge un día de un chiste
que contó Ernesto, en una reunión había alguien que estaba dando información y a alguien del fondo no escuchaba, y como no escuchaba preguntó, ¿qué es lo que? Bien en cordobés. Y entonces a Ulises de Andrea dice, che, qué bueno el nombre para el grupo. Así que ahí está Marisa de Cerdá, también está. Bueno, cada vez vamos quedando algunos menos, porque Edith Alví se fue, Jorge Ramallo se fue, Celia se fue también, pero seguimos tratando de juntarnos. Bueno, ¿no? Hablando del grupo Que Lo Que, vamos a escuchar a otros dos integrantes. A Oscar lo conocemos desde hace 60 años, jugueteando nosotros en el Teatro Municipal, como niños que iban a integrar luego la parte juvenil del Cine Club Río Cuarto. Él ya allí ya apareció en nuestras vidas. Bueno, yo me acuerdo de Oscar, de Celia, su mujer, de haber compartido no solo esa etapa, sino tantas otras, ¿no? Tantos momentos, porque lo del Cine Club nos marcó a fuego a todos, y estamos llenos de recuerdos, de vivencias. Estuvimos, no sé, fueron convocados acá grandes cineastas del país, y nos dimos el gusto, el banquete de ver las películas de Bergman, de toda la Nouvelle Vague, de descubrir el cine detrás de la cortina de hierro. Un gran amigo, una persona de una fidelidad y una cercanía muy grande. A mí personalmente me ligó mucho también el haber compartido nuestra historia en el Instituto de Ciencias, que era nuestra formación terciaria, nuestra ilusión de aprender filosofía y de tener profesores inolvidables, como no recordar a Lito, a López Legazpi, al doctor Lucero Kelly, todas las reuniones que hacíamos y los momentos de lectura y de encontrarnos. Ha sido siempre una trayectoria llena de momentos gratos, ¿no? Oscar se caracteriza por una personalidad llena de convicciones muy firmes, ha sido muy coherente en toda su vida, en todos sus pensamientos, un gran organizador. Cuando ahora mantenemos un grupo que solemos hacer algunos encuentros para almorzar y reunirnos, los que fuimos integrantes del Cine Club, bueno, toda la organización está prácticamente a cargo de él, la convocatoria, siempre inquieto, un lector permanente. Realmente hemos cultivado con él una amistad como esa categoría humana que nos une tan lindo. No, y con tanto respeto, ¿no? Porque políticamente, ideológicamente a veces tenemos puntos de vista diferentes, y tanto respeto, tanta consideración por el otro, el estar unidos con convicciones profundas de los derechos humanos, de tantas cosas. Bueno, también tuvimos la suerte de ir con su cumpleaños de 80 años. Esos niñitos, fuimos al casamiento de ellos, y después verlos y compartir con ellos toda la vida y disfrutar del encontrarnos con sus hijos, sigue siendo también una forma de decir sí a la vida permanentemente, ¿no? Deseo que esta amistad tan fuerte continúe entre todos. Yo también quisiera decir una pequeña cosita más, y es que recuerdo con especial emoción la amistad tan linda que tuvo con mi mamá, a la que ella le decía Negrito, acompañarme a mi casa después de las reuniones del Cine Club, y tantas otras cosas más.
Dos de los integrantes del grupo Que lo que Margarita Milrat y Elías Harari. Yo iba a decir, no podemos dejar afuera a la ñata, como le decían la familia a la señora de Milrat, que era la tesorera. Y muchas veces los problemas administrativos de sostener el cineclub, opiniones sobre el problema que surgían, terminaba la reunión, decía, Negrito, venía a acompañar, ellos vivían frente al Jockey en ese momento, y excelente. Bueno, ella había sido maestra en Baigorria, maestra capacitadora, y en una oportunidad, cuando aún queriendo seguir su actividad docente informal, quiso que le fuera a dar una charla sobre cooperativismo. Bueno, hay que mantener una amistad a lo largo de 60 años. Y sí, que no es fácil. Si la gente es buena y lo quiere a uno, qué suerte. Sí, y además porque usted ha también tenido posiciones ideológicas políticamente incorrectas para este mundo en donde estamos. Sí, admirador del Che Guevara. Seguro. Claro, bueno, pero es que ahí... su esposa se llamaba Celia, como la hermana del Che Guevara. Y como la madre. Y como la madre del Che. Madre del Che, claro. Bueno, sí, eso es así. Esa juventud que digo tenía el barrio de la Feria... ¿Dónde lo conoció el Che? ¿Por qué se hizo admirador del Che? A ver, la cosa tiene su historia. En esa adolescencia que yo hice en el barrio La Feria, vinculado con Carlos Giglione, de una posición muy progresista, socialista diría yo, en esencial, fue del Partido Demócrata Progresista. Uno de sus amigos era Roberto Tato y Beba, de Tato, del Partido Comunista, y bueno, esos encuentros, estas conversaciones, a uno lo fueron enriqueciendo de miradas y terminó abriendo una expectativa de curiosidad. Mi familia es originalmente y masivamente peronista, pero yo tuve militancia un gran tiempo en el Partido Comunista, así, con afiliación y todo, y a pesar de los riesgos. Y hoy, si uno encuentra coincidencias, es porque encuentra reflejado en algunos modelos políticos actuales, encuentra reflejado los ideales del Che. Fidel Castro dijo que el Che es el hombre nuevo, y entonces dice que cuando él tiene que decir qué significa que el Che es el hombre nuevo. Y bueno, entonces adherir a que la ciudad... ¿Y cómo se lleva con los que dicen que el comunismo fracasó? Y bueno, los soporto, ¿qué va a hacer? Le empiezo a ¿Para usted no fracasó? No, en absoluto. ¿No pudo? No, simplemente que... No pudo con el capitalismo. Además de haber tenido una estructura... A ver, no pudo con el capitalismo hasta cierto punto. El capitalismo, la medida que se humanice y que esté obligado a crear condiciones favorables a los sectores desfavorecidos, está también siendo removido. No ha terminado la etapa. Eso, desde el punto de vista de bloque económico, podemos decir que usted no. Sigue siendo un revolucionario. Dentro de lo que se puede, manteniendo los ideales que le dieron el perfil. ¿Y hoy es representante de la Casa de la Cubana en Río Cuarto? El Río Cuarto, no me queda otro remedio que seguir siéndolo. Porque es el único. El único. No, lo que pasa es lo siguiente. Un grupo estudiante universitario quería que se hiciera una actividad respecto de un veterano comparado con la edad de ellos, y hay que mostrar la argentino-cubana, que ella tenía un antecedente con el contador, no es contador, un abogado, ya me voy a acordar el apellido, que había tenido la primera idea de una plaza con el nombre del Che. Cuando salimos a buscarla, la vecinal, a la que había una presidenta de la federación, no estaba muy de acuerdo que la plaza estuviera allá. Entonces, con el presidente del Consejo Deliberante buscamos otra opción y se puso en este lugar acá cercano. Muy cerca, acá. Y la radio gospel es protectora. Sí, efectivamente. Sí. En una época fue protectora, no sé si eso está vigente todavía. Y yo supongo que sí, porque si no se ha cambiado. Bueno, ahí... Dicen que esta radio está llena de zurdos, pero no es así, profesor. No es así. Algunos ha tenido gorilones también, muy reconocido. Pero bueno, está en una zona acá está muy cercana. Bueno, el cartel, eso sí se lo robaron. No, a ver, lo que robaron fue la plaquita que puso el Consejo Deliberante. Eso se robaron. Entonces yo fabriqué una nueva modelo con
con material hormigón. Sí. Y esa plaza, el nombre está. Sí, y luego el cartel que muestra frente al fuente. No es muy guevarista estación, ¿no? Digamos. Y ahora, por ejemplo, yo he tenido oportunidad a través de las iniciativas municipales para el presupuesto participativo presentar años la propuesta de hacer el monumento, pero la sociedad tiene mucha urgencia, sí. Y lo importante es que la idea del Che estén en algunos políticos que se ilustran con ella, ¿no? ¿Y fue a Cuba? Fui a Cuba en una oportunidad que el movimiento argentino-cubano, que se llama de Solidaridad con Cuba, propuso una experiencia que se llama la Ruta de la Revolución, y entonces, a pesar de que Celia iba a ir conmigo, cuando se enteró cuál era el recorrido, dice, no, yo este viaje no me lo banco. Prefirió irse a estar con su hermana, que en ese tiempo estaba en Salta, y yo viajé sobre ese contingente. Y allá estuvimos en Cuba viendo la maravilla de esa experiencia social, política, cultural. ¿Sigue creyendo que es eso? Absolutamente, con los cambios que, si alguno no lo comparte, es inevitable que el capitalismo no ha dejado de estar teniendo sus presencias y sus infiltraciones en alguna manera, pero de todas maneras la gente que tiene oportunidad de haber estado en Cuba, claro, no puede pensar que Cuba sea un país como Argentina. ¿Y se sabe todas las cosas de Cuba, del Che, un estudioso? Sí, por supuesto. ¿Canta Aquí se queda la Clara? Ah, qué maravilla, qué maravilla. Hay un vecino... Hay un vecino que le canta bárbaro en Barrio Alberdi. No, yo cantar muy poco. Y aquí la historia. Qué lindo. Qué lindo que abrace eso, porque además es un salmón nadando contracorriente. Y por supuesto. En esta sociedad tan conservadora. Claro, naturalmente. ¿Qué ha sido Celia? Bueno, Celia es una compañera con la que compartimos desde la escuela secundaria, sin tener la afinidad todavía de pareja para nada, la actividad del centro juvenil de la escuela normal. Y ahí ella estaba en una secretaría en el turno mañana, yo era el vicepresidente en el turno tarde. Bueno, después terminamos el normal, empezamos en el Instituto de Ciencia a estudiar filosofía y pedagogía, y bueno, ahí surgió un poco el vínculo que se fue cultivando hasta convertirnos en mujer y marido. ¿Y su partida le pesó mucho? Mirá, por supuesto, porque cuando se ha tenido una pareja de tanta coincidencia en lo cultural, en lo ideológico, en lo político, a pesar de que ella mantenía su fe religiosa, el hecho de tener 5 hijos y de haber visto que su proceso de salud fue una decisión, yo no sé si decir una decisión, fue una actitud de no querer esforzarse para superarlo o de admitirlo, es un poco lo que uno a veces tiene que respetar. Lo respetó. Creo que al final de sus días yo tendría que haberle llevado el apunte a mi hijo, a Julián médico, que le dijo, vieja, vos tenés un problema. Y dice, mira, no me jodas. Fue su respuesta y así terminó. Pero bueno. Pero tiene tantos amigos que no le deben dejar ni un instante de soledad o de... Tanto para decir de Oscar, una persona con toda una vida comprometida con sus ideales, que enarbola y defiende apasionadamente, de forma personal e involucrado en el gremio docente, un luchador nato, gran anfitrión y cocinero además, organizador de encuentros entre amigos, con charlas tan sabrosas como los preparados que ocasionalmente se sirven. Maravilloso ser, de esos que contagian la alegría de vivir y que cada persona tendría que tener en su vida para
para levantar el ánimo. Bueno, un beso grande, Oscar, te queremos mucho. Nora y Heraldo. Qué pareja de voz cantante, ¿no? Sí, excelentes personas. Pero lo dejamos para el final porque dice algo que con lo que yo coincido. Yo lo conozco en términos periodísticos al profesor Olmedo desde la época que era dirigente gremial, de patalear bastante, pero nunca lo he escuchado. Siempre tiene un espíritu, tiene como un brillo de optimismo para la vida. Sí, incluso en los momentos difíciles, críticos, hay una energía positiva en usted que es envidiable, profe. Y bueno, por suerte la tengo y me gustaría que todo el mundo la tuviera, porque esa energía positiva es la punta de lanza para seguir avanzando, porque si no, se deprimiría alguien si no cree en el futuro. Con sus jóvenes 81 años, ¿cuáles son los planes para el futuro? ¿Cuáles son las cosas que quiere, que todavía no ha concretado y que las tiene como proyecto? No, el seguir estando como estoy, sirviendo en la medida que alguien crea que puede ser útil la participación. Cuando yo acepto esta experiencia o alguna otra invitación que nos han hecho o alguna entrevista que pueda haber promovido algún profesor de la universidad por querer saber sobre lo gremial, sobre lo cultural, ¿por qué lo hago? Porque creo que socializar la experiencia que ha sido positiva, la que tanto a uno lo ha enriquecido, hay que aprovechar a multiplicarlo. Así que seguir haciendo esto con mucho gusto. Le agradecemos mucho que haya venido. No, muy generoso de su parte. No. Ahora, qué organización, eso ha sido deslumbrante. La producción, dice usted, de la nota. Las inclusiones, todo el trabajo previo de ustedes, claro, producción. Sí, es mérito de la producción, de la productora de este programa. Sí. Que es la la única que vale la pena de este programa. No digo que no. Me parece que es una buena dupla y muy bien acompañado. Muchas gracias. Y tal vez la moda lo convoque, pues yo creo que se va a imponer el estilo de llevar el celular adentro de una bolsita. Por razones de seguridad. Pero le roban más fácil la bolsita. No, porque la tapa con el saco, con la meta abajo del pullover. Lo que sí es cómodo. Es comodísimo y cómodo. sobre todo en no perderlos. ¿Ha perdido muchos celulares? No sé si tantos, pero los riesgos son. Los riesgos son. Profesor, enviamos su energía, su positividad y sus ganas de vivir, no de ahora, desde siempre. Muchas gracias. Desde siempre, desde que lo conozco ha tenido esas ganas de vivir y salir adelante con tanta energía. Muchas gracias, muy amable. A mí me hubiera gustado mucho, pero muchísimo, tenerlo de maestro. Y bueno, pero me tiene digamos, en este caso de entrevistado, y eso supongo que lo debe vincular a alguien que también influyó en su vida, porque su madre ha sido... Exactamente. Tenía unos métodos pedagógicos un poco... no recomendables, mi mamá. El año que me dio clase. Es difícil tener de alumno los hijos. Es cierto eso, ¿no? Es cierto. Le mando un beso grande a la Rosy. Sí, bueno, yo la hice sufrir a ella como alumno, no ella a mí como maestra. Yo los hacía pasar vergüenza a mi hijo, porque decía, quiero poner en claro que en este grupo de alumnos que yo empiezo este año está mi hijo, mi hija, mi nuera. ¿Sí? ¿Lo ha tenido? Y lo he tenido, y no sabía dónde meterse. Le digo, ténganlo en cuenta para que yo no esté haciendo diferencia, favoritismo. ¿Y no se lo reprochó, dijo? No, entonces no quería saber nada que se lo dijera, pero bueno. Muchas gracias. Un gustazo. Igualmente gustazo, para ustedes. Y que, bueno, les vaya bien en la gestión ahora que asumen en la UPC. Supongo que sí, porque hay un buen equipo de gente, muy buen equipo de gente joven, nueva y con mucho impulso. Bueno, ¿se va a cosechar algo ahora? No, ahora me voy a casa porque se va a hacer la hora de almorzar. Sí, y dicen que hace muy buena comida. Sí, a veces. Bueno, siempre me ha gustado. ¿La especialidad de Olmedo cuál es? Y la especialidad del bizcochuelo salado, por ejemplo. Bizcochuelo salado. El bizcochuelo salado. Eso, cuando hay oportunidad No es original la sección, pero en algún momento la vamos a hacer. Bueno. Recetas con famosos.
No conocía. No el gato Duma. No. Con famoso de la ciudad. Algún día le iremos a hacer. Si es que alguien no se avive y la hace antes. Pero. Y bueno, mirá, la productora me pone un compromiso moral. La próxima vez que hago mi control de salud, me tengo que traer una porción. Y por supuesto, ¿por qué una porción? ¿Por qué pudiendo ser generoso nos va a traer solo una porción? No, es que la porción que se trae es una parte. Es una parte del todo. Tampoco te voy a traer todo. Pero fue un gustazo. Y envidiamos sus ganas de transmitir optimismo a los demás. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Oscar Olmedo, el profesor Oscar Gerardo Olmedo, cineasta, vecinalista, cooperativista, sindicalista, maestro. Básicamente.